Londres, 1999. El cielo está cubierto por nubes bajas, de un gris espeso que parece no tener fin. En una calle tranquila del suburbio de Bexley Heath, los vecinos observan desde las ventanas. Frente a una casa de ladrillo rojo, los flashes se encienden como pequeñas explosiones. Los reporteros empujan micrófonos, levantan grabadoras, murmuran nombres que hasta esa mañana nadie había pronunciado en voz alta. La puerta se abre. Una anciana sale despacio, con una bolsa de la compra colgada del brazo y un abrigo beige que ha visto mejores inviernos. Camina con paso corto, sin prisa. Sus ojos, tras los cristales redondos de unas gafas de montura fina, parecen más curiosos que asustados. Los periodistas se arremolinan en torno a ella. ¿Es cierto que trabajó para la KGB? Durante la Guerra Fría, ¿por qué lo hizo? ¿Fue usted una espía soviética? La mujer se detiene. Durante un segundo el ruido se apaga. Solo queda el clic de una cámara. Ella levanta la vista, observa el enjambre de rostros ansiosos y sonríe, con la calma de quien ya no tiene nada que ocultar. Yo solo hice lo que consideraba justo. Su voz es firme, sin temblor. No hay disculpa ni desafío, solo convicción. Los periodistas se miran entre sí. Ninguno sabe cómo continuar. No hay miedo, ni culpa, ni rastro de arrepentimiento en aquella mujer que, según los informes recién desclasificados, había sido una de las espías más longevas de la historia soviética. Mientras los flashes siguen disparando, la imagen se congela. El tiempo retrocede. Las fotografías se transforman en imágenes de archivo. Columnas de humo elevándose sobre Hiroshima, el resplandor de una explosión en el desierto de Nevada, Stalin observando desde su despacho, Churchill hablando de la cortina de hierro, científicos en laboratorios sellados con puertas de acero. Una voz serena atraviesa esas imágenes invisibles. A veces, las guerras más largas no se pelean con armas, sino con papeles. Y a veces, las decisiones que cambian el mundo se toman en silencio, detrás de un escritorio. En una oficina modesta de Londres, una mujer joven revisa informes, copia fórmulas y guarda documentos en carpetas marrones. Nadie la mira dos veces cuando pasa. Nadie sospecha. Tiene el aspecto corriente de una secretaria, el andar discreto de una empleada más. Pero dentro de esos papeles hay secretos que pueden alterar el equilibrio de poder del planeta. Esa mujer es Melita Norwood y durante 40 años llevará una doble vida. Para sus vecinos será una esposa amable, una madre tranquila, una aficionada a la jardinería. Para la KGB será la fuente más constante y silenciosa de información nuclear de Occidente. Su historia comienza mucho antes de esta mañana gris de 1999. Comienza en una Inglaterra en crisis, en una época en la que los ideales pesaban más que las banderas y la lealtad podía tener más de un rostro, porque la traición, como descubrirá el siglo XX, nunca se pinta solo en blanco o negro. El año era 1912. En un pequeño pueblo de la costa sur de Inglaterra, Poughkestown, Dorset, nació Melita Steadman, hija única de un matrimonio improbable, un tipógrafo letón exiliado y una maestra inglesa. Su padre, Alexander Steadman, había huido del Imperio ruso después de participar en protestas obreras. En Londres había encontrado empleo en una imprenta sindicalista y desde allí escribía panfletos en defensa de los trabajadores y contra los zares. Su madre, Gertrude, enseñaba en una escuela pública, convencida de que la educación era la única forma de igualdad real. La familia vivía modestamente, en una casa pequeña pero llena de libros. En el salón había más papeles que muebles. Los vecinos la consideraban una familia rara. Hablaban de política durante la cena, de huelgas y derechos,
de un mundo sin reyes ni patrones. Melita creció escuchando esas conversaciones con la naturalidad con la que otros niños escuchaban cuentos. Su padre le enseñaba a leer en inglés y ruso, y a los 6 años ya podía descifrar los titulares de los periódicos soviéticos que llegaban por correo. Las noches en casa de los Stedman eran diferentes. No había rezos antes de dormir, sino debates. Alexander hablaba con pasión sobre la revolución que algún día transformaría el mundo, y su hija lo miraba con la admiración de quien escucha a un profeta. «La justicia no vendrá sola, Melita», le decía mientras la sentaba en sus rodillas. «Hay que construirla con las manos, aunque te las ensucies». Ella asentía, sin entender del todo, pero memorizando cada palabra. Cuando la guerra estalló en 1914, Alexander fue señalado como sospechoso por sus ideas extranjeras. Lo vigilaban, lo interrogaban, lo marginaban. La niña comprendió entonces que las convicciones podían tener un precio. 2 años después, su padre enfermó de tuberculosis y murió en un hospital público de Londres. Tenía 40 años. La pérdida dejó una marca indeleble. Su madre, de luto, guardó las viejas notas y artículos de Alexander en una caja de madera. Antes de cerrar la tapa, Melita tomó uno de los panfletos y lo guardó entre sus cuadernos escolares. En la portada se leía una frase que recordaría toda su vida: «El mundo pertenece a quienes trabajan por él». La muerte de su padre no debilitó sus ideales, los convirtió en una herencia. Gertrude, pragmática y fuerte, le enseñó a sobrevivir en una sociedad que despreciaba a los soñadores, pero nunca le prohibió soñar. «Tu padre no estaba equivocado», le dijo una tarde, mientras doblaba la ropa. «Solo nació antes de tiempo». En los años que siguieron, la joven Melita aprendió que la pobreza y la dignidad no eran opuestos. Estudió con esfuerzo, becada, leyendo a Marx y a Shelley con el mismo fervor. Para ella, las palabras solidaridad y justicia no eran teorías, eran deberes. A los 12 años, en un 1900 cuaderno de notas, escribió una frase que anticipaba su destino: «Seguiré la causa, pase lo que pase». Esa promesa, escrita con tinta escolar, sobreviviría a las guerras, a las ideologías y a los imperios. Porque para Melita Norwood, el socialismo no fue una opción política, sino una herencia familiar, casi una religión. Y sería esa fe silenciosa, nacida en una casa llena de libros viejos, la que la guiaría durante toda su vida, incluso cuando el mundo decidiera llamarla traidora. Durante la década de 1920, Melita Stedman se movía entre los barrios grises de un Londres que aún no se reponía de la guerra. El dinero escaseaba y las huelgas eran el único lenguaje que entendían los obreros. En esa atmósfera, la muchacha, ya adolescente, desarrolló una sensibilidad precoz hacia la injusticia. En 1929 consiguió ingresar en el University College London con una beca modesta para estudiar lenguas y economía. Allí descubrió un mundo mucho más amplio que el de su infancia. Entre las paredes cubiertas de carteles de manifestaciones y los cafés donde se mezclaban intelectuales y exiliados, encontró su nueva familia, los jóvenes marxistas británicos. El colapso financiero de ese año pareció confirmar todo lo que su padre había predicado: bancos cerrados, fábricas vacías, colas de desempleados. Para ella, el capitalismo no era un concepto, era la imagen de su madre contando monedas para pagar la calefacción. Por las noches asistía a círculos de lectura donde se discutían textos de Marx, Engels y Gorky. En esas tertulias conoció a Hilary Nussbaum, un físico de temperamento tranquilo y fe inquebrantable en la ciencia soviética. Él hablaba de progreso,
de un mundo sin clases, ella de justicia. Se casaron en 1935 y juntos comenzaron a ver la política no como un ideal, sino como un deber cotidiano. Mientras Europa se precipitaba hacia el caos, Melita se convencía de que el comunismo no era solo una teoría económica, sino una vacuna contra el fascismo. Las noticias de Alemania, el ascenso de Hitler, las quemas de libros y los campos de concentración confirmaban su miedo más profundo, que el mundo libre era incapaz de detener el mal por sí solo. En 1936 participó como traductora voluntaria para organizaciones que enviaban ayuda a la República Española. Aquella experiencia la marcó. Cada carta llegada desde el frente reforzaba su convicción de que la Unión Soviética era el único muro real contra la barbarie. Al terminar la universidad, obtuvo un puesto de secretaria en una asociación de investigación metalúrgica. A primera vista, era un trabajo administrativo más: escribir informes, ordenar archivos, organizar reuniones. Pero Melita sabía que en aquellos papeles se escondían los secretos del futuro. Entre experimentos de laboratorio y visitas de científicos estadounidenses, escuchó por primera vez una expresión que la intrigó: tube alloys. No entendía exactamente qué significaba, pero su instinto le dijo que no era algo que debía comentarse. Cada tarde, al salir del trabajo, caminaba sola por las calles de Londres, envuelta en el humo de los tranvías. A veces se detenía frente a los kioscos y leía los titulares sobre las purgas de Stalin, las hambrunas, las denuncias. No lo negaba, pero las racionalizaba con la misma lógica con la que otros aceptaban los bombardeos sobre ciudades enemigas. Toda revolución tiene su precio. En su diario de 1938 escribió una línea breve: el bien no siempre se viste de inocencia. A veces se disfraza para sobrevivir. Ese mismo año fue invitada a una reunión discreta en un piso de Bloomsbury. Entre los asistentes había estudiantes, periodistas, obreros, un par de extranjeros de acento eslavo. Hablaban de ciencia, de política y del deber de compartir el conocimiento. Uno de ellos, un hombre de traje gris, la observó en silencio. Al despedirse, le dijo con tono neutro: «Usted cree en la justicia, señora Norwood. Recuerde que la justicia también necesita mensajeros». Aún no lo sabía, pero aquel encuentro había puesto en marcha una cadena que duraría 40 años. Melita Norwood no se convirtió en espía de la noche a la mañana. Fue un proceso lento, casi imperceptible, nacido de la mezcla de convicción moral y desilusión histórica. Para ella, la lealtad no era cuestión de pasaporte, sino de equilibrio. Si un país concentraba el poder del átomo, debía compartirlo con el otro. Esa era su lógica, y al final, esa lógica la conduciría al secreto mejor guardado del siglo XX. En 1937, Melita Norwood encontró trabajo en un edificio anodino de la calle Euston Road, sede de la British Non-Ferrous Metals Research Association. Las paredes estaban cubiertas de diagramas y fórmulas químicas. El aire olía a metal y tinta. Para una joven con estudios de lenguas y formación en economía, era un puesto modesto pero seguro. Redactar actas, mecanografiar informes, archivar correspondencia científica. Cada mañana llegaba puntual, se quitaba los guantes de lana y se sentaba frente a su máquina de escribir Underwood. El sonido de las teclas marcaba el ritmo de su jornada, una música discreta que acompañaba los cálculos de ingenieros y metalúrgicos. A simple vista, su trabajo parecía rutinario, pero aquel laboratorio, oculto entre oficinas comunes, no se dedicaba únicamente a estudiar aleaciones industriales.
En los sótanos se experimentaba con compuestos de uranio y berilio, materiales entonces poco comprendidos, cuya extraña densidad y capacidad para liberar energía habían despertado el interés del Ministerio de Abastecimiento. Sin saberlo al principio, Melita trabajaba en una pieza del programa secreto que más tarde recibiría el nombre de Tube Alloys, el embrión del proyecto atómico británico. Los científicos pasaban por su escritorio, dejando memorandos con títulos crípticos: difusión gaseosa, límites de pureza, metálica, calor de fisión. Ella archivaba cada hoja con cuidado, pero leía cada párrafo. Su memoria era precisa, casi fotográfica. Comprendió que lo que se discutía allí no era teoría, sino el futuro de la guerra. Una tarde, mientras esperaba el tranvía, un conocido del Partido Comunista Británico se acercó a saludarla. Era un hombre joven, de acento extranjero, con un abrigo oscuro que parecía nuevo y una sonrisa que no encajaba del todo con su mirada. «He oído que trabajas en un sitio interesante», dijo. «Solo soy secretaria», respondió Melita, con un gesto de modestia. Él asintió como quien ya sabe la respuesta. «Nosotros solo queremos entender cómo trabajan allá. Nada ilegal. Información abierta». Ella no contestó. El tranvía llegó, las puertas se cerraron y el comentario quedó suspendido en el aire como una promesa no formulada. Durante los meses siguientes, pequeños encuentros se repitieron. Una conversación en un café de Bloomsbury, un paseo por el parque, una carta sin remitente con preguntas técnicas disfrazadas de curiosidad científica. Melita nunca habló de esos contactos con su marido ni con sus compañeros de oficina. En su mente no se veía como una espía, sino como una mediadora. Creía que compartir ciertos datos no era traicionar, sino equilibrar. En un mundo que se preparaba para la guerra, pensaba que ninguna nación debía poseer un poder absoluto. El espionaje, si así podía llamarse, comenzó sin anuncio, sin juramento ni entrenamiento. Fue una transición casi natural, de secretaria a testigo, de testigo a mensajera. Su escritorio se convirtió en la frontera entre el secreto y la convicción. Cada tarde, antes de irse, apagaba la lámpara y guardaba los papeles en los archivadores metálicos. En el silencio del laboratorio, el eco de sus pasos resonaba entre las mesas de acero. Sabía que lo que allí se discutía podía cambiar el destino del mundo. Lo que aún no sabía era que, poco a poco, ese destino comenzaba a pasar por sus manos. Durante los años más oscuros de la guerra, Londres se convirtió en un tablero de sombras. Cada noche, el rugido de los bombarderos alemanes cubría el cielo y las sirenas obligaban a todos a correr hacia los refugios. Las luces de la ciudad se apagaban por orden del gobierno y en medio de esa oscuridad controlada, Melita seguía cumpliendo su rutina. Llegar al trabajo, ordenar informes, teclear nombres que el resto del país nunca escucharía. En el laboratorio, las conversaciones se habían vuelto más cautelosas. Los hombres hablaban en susurros y los documentos llevaban sellos de secreto de Estado. Melita ya comprendía el alcance de lo que manejaba. Teorías sobre reacciones en cadena, cálculos de masa crítica, esquemas de laboratorios que trabajaban en paralelo con los estadounidenses. Sabía que estaban construyendo una nueva clase de arma. Cada hoja que pasaba por sus manos era una pieza del futuro, y el límite de futuro, para ella, no debía pertenecer a un solo bando. Fuera de la oficina, la guerra la rodeaba. Caminaba por calles cubiertas de polvo, entre edificios derrumbados, con los bolsillos llenos de papeles que podrían costarle la vida si alguien los registraba. A veces, mientras oía el zumbido lejano de las bombas,
pensaba en lo absurdo de aquel esfuerzo. Millones de personas muriendo para decidir qué bandera ondearía sobre las ruinas. Una tarde de 1943, después del trabajo, cruzó el parque de Bexley Heath. Había quedado en encontrarse con un hombre que decía representar a un grupo de simpatizantes por la paz. Llevaba un sombrero gris y un maletín. Parecía uno de tantos funcionarios anónimos. Se saludaron con un leve movimiento de cabeza y caminaron juntos unos metros. Melita sacó un sobre del interior de su abrigo. Dentro había copias de informes sobre nuevos materiales metálicos utilizados en la investigación atómica. Sus manos temblaban ligeramente, no por miedo al arresto, sino por la conciencia del momento. «No lo hago por dinero», dijo antes de entregarle el sobre. El hombre la miró con atención. «Entonces, ¿por qué?» Ella respondió sin titubear. «Porque la paz necesita equilibrio». Aquel intercambio duró menos de un minuto. Ninguno de los dos volvió la vista atrás. Para ella no fue un acto de traición, sino de prevención. Estaba convencida de que compartir esa información no ponía en peligro al Reino Unido, sino que evitaba que cualquier nación, incluso la suya, pudiera dominar el poder del átomo sin oposición. Desde entonces, cada documento clasificado que pasaba por su escritorio adquiría un peso distinto. Ya no era solo trabajo, era responsabilidad. Copiaba páginas al final de la jornada, con el cuidado de quien prepara una ofrenda. En el ruido distante de las sirenas antiaéreas encontraba una especie de justificación moral. Si el mundo podía destruirse con una bomba, alguien tenía que impedir que esa bomba perteneciera a un solo país. Esa convicción se volvió su refugio. En su mente no había dilema moral, solo una ecuación sencilla: equilibrio o exterminio. Creía que el conocimiento debía compartirse, aunque el precio fuera la traición. Esa certeza la acompañaría durante toda su vida, más firme que cualquier bandera y más duradera que la guerra misma. Entre 1943 y 1945, mientras el continente ardía y los ejércitos se desplazaban de un frente a otro, la guerra secreta se libraba en laboratorios y despachos. Melita Norwood seguía trabajando en la British Non-Ferrous Metals Research Association, pero su escritorio se había convertido en una puerta invisible entre dos mundos. Los documentos que pasaban por sus manos hablaban de temas cada vez más específicos: la producción de uranio enriquecido, el desarrollo de sistemas de difusión gaseosa, la creación de nuevos materiales para soportar temperaturas extremas. Londres y Washington trabajaban en conjunto dentro de un proyecto que pronto recibiría un nombre definitivo: Manhattan. Pero muy pocos sabían que la información también viajaba hacia el este, en sobres sellados que desaparecían sin dejar rastro. Melita no usaba cámaras ni micrófonos. Copiaba los informes a mano o en su vieja máquina de escribir, con letra precisa, casi mecánica. Luego entregaba los papeles o microfilms en parques o estaciones de tren, siguiendo instrucciones simples. Sus contactos cambiaban cada pocos meses y nunca preguntaba nombres. Bastaba una contraseña, una frase banal, una cita literaria, un color de flor, para confirmar la identidad del mensajero. En Moscú, la KGB la bautizó con el nombre en clave Ola. El apodo sonaba casual, casi irónico, pero reflejaba su papel exacto. Una voz discreta que hablaba poco y entregaba mucho. En los informes internos la describían como una fuente de fiabilidad excepcional, no motivada por compensación económica. Recibía, a cambio, pequeños regalos: libros rusos, pañuelos, té georgiano. Nunca dinero. Mientras los aliados celebraban victorias en Europa,
un grupo de científicos soviéticos dirigidos por Igor Kurchatov trabajaba en una instalación secreta cerca de Moscú. Tenían fragmentos de información, piezas sueltas que no encajaban hasta que los informes de Ola comenzaron a llegar. Las notas británicas sobre aleaciones, los diagramas de enriquecimiento, las especificaciones de los reactores, todo ayudó a completar el rompecabezas. Kurchatov no conocía su nombre, pero en sus memorandos agradecía a nuestras fuentes extranjeras por el avance decisivo. Melita sabía que sus informes tenían destino, aunque nunca lo vería. Los enviaba con el mismo gesto metódico con que firmaba una carta o cerraba un cajón. No lo vivía como conspiración, sino como una forma de cooperación secreta entre iguales. Si todos poseen el mismo poder, pensaba, nadie se atreverá a usarlo. En 1949, cuando la Unión Soviética detonó su primera bomba atómica en el polígono de Semipalatinsk, el mundo entero se sobresaltó. En Londres y en Washington, los servicios de inteligencia quedaron desconcertados. ¿Cómo habían avanzado tan rápido? Nadie imaginó que, en el fondo de un archivo de Euston Road, una secretaria de voz suave y modales perfectos había ayudado hoja a hoja a acortar la distancia entre las dos potencias. Mientras los periódicos titulaban «La URSS alcanza la paridad nuclear», Melita regaba las plantas de su jardín, sirviendo el té como cada tarde. En su pequeño cuaderno personal escribió una única frase: «El equilibrio ha comenzado». En los años que siguieron al final de la guerra, Melita Norwood se fundió con la normalidad inglesa. Su vida era una sucesión de rutinas inofensivas: el jardín, el té de las 5, las charlas cortas con las vecinas sobre el clima o las compras. Desde el exterior, parecía una de esas mujeres que la posguerra británica había moldeado, ordenada, tranquila, previsiblemente modesta. En su trabajo, sus colegas la describían con los mismos adjetivos: amable, eficiente, discreta. Nadie sospechaba que en su bolso, entre el monedero y un libro de notas, podía llevar documentos que valían más que cualquier lingote de oro. Cada pocas semanas, Melita salía un poco antes de la oficina. Caminaba hasta un parque discreto, donde un banco junto a un seto se había convertido en su punto de encuentro. Dejaba un sobre cuidadosamente sellado dentro de un periódico doblado. Se sentaba unos minutos a mirar a las palomas y luego se marchaba sin prisa. Esa era toda su participación visible en la guerra invisible que comenzaba, la Guerra Fría. En el Kremlin, los informes firmados por Ola seguían llegando con precisión británica. Cada uno contenía información técnica sobre avances industriales, energéticos o metalúrgicos. Eran fragmentos que, sumados a cientos de otros informes, formaban una red de inteligencia constante. En Moscú, los oficiales de la KGB la consideraban un modelo de agente, silenciosa, disciplinada, absolutamente convencida. Ninguna grabadora, ningún micrófono, ningún disfraz, solo papel y convicción. Los comentarios en los despachos soviéticos eran a veces burlones. «El enemigo cree que somos peligrosos», decía uno de los controladores. «No imagina que nuestra mejor aliada es una ama de casa». Reían. Pero en esa risa se escondía el error más profundo: la subestimación del enemigo y la ignorancia del poder de la invisibilidad. Mientras tanto, en Londres, el MI5 comenzaba a recomponerse del trauma de la guerra. Las nuevas agencias de inteligencia buscaban espías entre los hombres con estudios en Cambridge, entre diplomáticos, militares, científicos. Melita, con su apariencia doméstica y sus modales suaves, quedaba fuera de cualquier sospecha. No bebía en exceso, no viajaba al extranjero, no hablaba de política en público. Era invisible,
y lo sabía. En casa, su marido Hilary apenas hacía preguntas. Compartía sus ideas, pero no sus actos. Ella prefería no cargarlo con secretos. El matrimonio era una isla de rutina en un mar de tensiones mundiales. En el jardín de Bexley Heath, mientras cuidaban las flores, hablaban de filosofía, de libros, de la esperanza en un mundo más justo. Nadie habría imaginado que aquella mujer, regando rosales, había contribuido, en silencio, a construir la bomba que ahora mantenía al planeta dividido. Los años 40 se desvanecieron, y con ellos la inocencia de la guerra ganada. El planeta se partió en 2 bloques, y el miedo se volvió un estado permanente. En medio de ese clima de sospecha global, Melita Norwood siguió siendo exactamente lo que el mundo necesitaba que pareciera: una mujer corriente. Cada gesto cotidiano, colgar la ropa, pagar una factura, saludar al cartero, era parte de su camuflaje perfecto. Nadie mira 2 veces a quien parece no tener importancia. Y en esa invisibilidad, Ola siguió entregando al otro lado del telón los secretos que mantendrían el equilibrio del terror. Nadie la observaba, nadie la interrogaba. Y eso, para ella, era la verdadera victoria. La década de 1950 transformó el mundo en un escenario de sombras superpuestas. En los periódicos aparecían nombres que llenaban de vergüenza a los servicios secretos británicos: Philby, Burgess, Maclean, Blunt, los célebres 5 de Cambridge. Traidores elegantes, hombres cultos que brindaban en los clubes de Mayfair mientras enviaban documentos al Kremlin. El espionaje se volvió un espectáculo masculino de escándalos y deserciones. Pero detrás de esos titulares, lejos de las portadas, se extendía otra red más silenciosa. Mujeres sin rostro ni nombre, diseminadas en oficinas, embajadas y laboratorios, sosteniendo la maquinaria del secreto. Eran las mecanógrafas que copiaban informes cifrados, las intérpretes que traducían mensajes diplomáticos, las archivistas que clasificaban expedientes. En una época en la que los hombres gobernaban la inteligencia y la política, las mujeres se movían por los márgenes, invisibles por diseño, ignoradas por hábito. Esa invisibilidad, que durante siglos había sido limitación, se convirtió en su mejor disfraz. Melita Norwood formaba parte de ese ejército silencioso. Nadie la habría comparado con los traidores célebres de Cambridge. No tenía conexiones, ni ambiciones, ni contactos diplomáticos. Era una figura doméstica, un rostro común en una oficina anodina. Y precisamente por eso, su acceso era más profundo que el de muchos espías profesionales. Nadie controlaba a las secretarias. Nadie pensaba que una mujer que preparaba té y archivaba informes pudiera cambiar el rumbo de la historia. En Moscú, la KGB comprendió antes que nadie el valor de ese sesgo. Su controlador lo resumió en una frase que circularía años después en un informe interno: ella es invisible porque el mundo la subestima. Las operativas femeninas se convirtieron en una táctica deliberada. En Occidente, los oficiales buscaban a traidores entre los hombres de influencia. Mientras tanto, mujeres como Melita continuaban pasando información bajo la cobertura más sólida de todas: la normalidad. En los archivos de la KGB, su perfil se estudió como ejemplo de fuente ideal: discreta, disciplinada, sin motivaciones personales y con una ideología firme. No necesitaba entrenamiento ni vigilancia. Su propia vida hacía el trabajo. En Londres, los servicios británicos no aprendieron la lección. Las sospechas seguían apuntando hacia altos funcionarios, científicos o diplomáticos. El sesgo de clase y de género blindaba a personas como Melita. Era la señora Norwood, con voz amable,
y ropa sencilla, con un jardín ordenado y costumbres invariables. Ni siquiera el propio sistema que la había formado podía imaginar que un acto de mendas espionaje pudiera nacer de una convicción moral, y menos de una mujer que ni fumaba ni levantaba la voz. Mientras el mundo se partía entre los bloques de Washington y Moscú, Melita siguió en su escritorio, copiando informes con la calma de siempre. En casa su vida transcurría en una repetición casi litúrgica: preparar la cena, revisar las cuentas, escribir cartas a familiares. A veces, por la noche, leía periódicos extranjeros que le enviaban sus contactos, comparando cómo cada lado contaba las mismas noticias. Sabía que los dos mentían, y eso la convencía aún más de que su papel era necesario. El sexismo de su tiempo, el mismo que la relegaba a una función secundaria, se convirtió en su escudo. No necesitaba esconderse, el mundo la escondía por ella. En esa paradoja residía su poder. Y así, durante años, la figura más improbable de la inteligencia soviética siguió trabajando desde una pequeña oficina londinense, invisible, inofensiva, y para la KGB perfectamente eficaz. Con el paso de los años, el mundo cambió de rostro, y Melita cambió con él. La guerra había quedado atrás. Los campos de batalla se habían convertido en laboratorios, y la amenaza ya no llegaba desde el cielo, sino desde los átomos. En los años 50 y 60, Melita Norwood envejecía lentamente junto con el imperio que había decidido traicionar. Su cabello se volvió gris, sus manos más delgadas, pero su rutina permanecía idéntica: la oficina, el té, el archivo. Sus informes también habían cambiado de tono. Ya no hablaban de bombas ni de uranio, sino de reacciones químicas, de energía nuclear civil, de políticas de producción industrial. Sin embargo, en Moscú seguían tratándolos como si fuesen oro. Los analistas de la KGB sabían que detrás de cada detalle técnico podía esconderse una pista estratégica. Los despachos soviéticos llenaban carpetas con sus reportes. En la tapa, el sello en rojo: fuente, hola. Para Melita, el espionaje nunca fue una carrera ni una obsesión. Era una tarea más, una extensión de su vida cotidiana. En la oficina, atendía llamadas, corregía actas, servía café a los ingenieros. Nadie se fijaba en ella. Nadie miraba el escritorio del fondo. Los hombres discutían teorías y presupuestos, seguros de que el verdadero peligro residía en Washington, no en una mujer de modales suaves que guardaba copias duplicadas en una carpeta de cuero. En su interior, ella se veía como algo distinto a una traidora o a una espía. En las páginas de un diario que mantuvo durante años, escribió: «No fui espía, fui mensajera». Lo creía sinceramente. Pensaba que su trabajo consistía en transmitir conocimiento entre dos mundos que, sin esa conexión, acabarían destruyéndose. Si cada bando supiera lo que hacía el otro, razonaba, el miedo perdería parte de su fuerza. Era una visión ingenua, pero profundamente humana. Mientras tanto, el MI5 seguía buscando traidores en los lugares equivocados. Los grandes escándalos del espionaje británico, los de Cambridge, los diplomáticos desaparecidos, los científicos desertores, habían convencido a los investigadores de que la traición siempre llevaba corbata. Se espiaban embajadas, se rastreaban cuentas bancarias, se interrogaban a políticos. Nadie pensó en la señora Norwood, que cada mañana llegaba con puntualidad británica, dejaba su abrigo en el perchero y abría la ventana para airear la oficina. Fuera del trabajo, su vida era una postal de normalidad. Los paseos con su marido Hillary, las compras en el mercado, las tardes de lectura en su jardín. A veces, mientras regaba las plantas, pensaba en los informes que había entregado
y en lo que representaban. No se veía a sí misma como un agente de ningún país, sino como un puente entre dos visiones del mundo, el ideal y el real. Uno hablaba de justicia, el otro de poder. Ella habitaba en medio, convencida de que aún podía existir un punto de equilibrio. Los años siguieron su curso. Londres prosperaba, la Guerra Fría se hacía rutina, y Melita, ya en la vejez, se volvió casi invisible, incluso para sus superiores. En su escritorio, el mismo de siempre, apilaba informes con la misma calma de quien archiva su propia vida. A su alrededor, nadie sospechaba que el mayor secreto de la inteligencia británica seguía escribiéndose en silencio, letra por letra, en aquel rincón olvidado de una oficina gris. En la década de 1970, el mundo volvió a tensarse. Las promesas de distensión que habían seguido a los tratados SALT se evaporaron entre nuevas crisis: el espionaje industrial, las guerras por delegación, la invasión soviética de Afganistán. La Guerra Fría, lejos de enfriarse, recalentaba sus bordes. En los noticieros, los misiles eran de nuevo protagonistas. En las calles, las manifestaciones pedían paz. Para entonces, Melita Norwood ya era una mujer mayor. Su rostro había perdido la firmeza de la juventud y su paso era más lento, pero su mente seguía clara. En su pequeño escritorio del sur de Londres aún guardaba carpetas con notas y documentos, vestigios de una vida doble que parecía haber quedado atrás. Aún así, cada cierto tiempo seguía cumpliendo con su deber silencioso: redactar un breve informe, copiar datos públicos y técnicos, dejar un sobre en un punto convenido. Sus contactos en la KGB eran ya escasos. Los agentes que la habían manejado décadas antes estaban muertos, jubilados o desplazados por una generación de oficiales más jóvenes que la consideraban una reliquia. Sin embargo, en los despachos de Moscú seguían archivando sus informes con respeto. Ola no era ya una fuente activa, pero sí una figura simbólica, la representación viva de la lealtad ideológica. Para ella, el espionaje nunca fue una cuestión de frecuencia, sino de fe. En su mente seguía siendo la misma tarea: compartir conocimiento, evitar que un solo país dominara el poder absoluto. Aunque sabía que la Unión Soviética distaba mucho del ideal que había imaginado en su juventud, se aferraba a la idea de equilibrio. No traicionaba por convicción política, sino por una forma íntima de moralidad. Una tarde, en una reunión vecinal sobre política internacional, un joven la reconoció por su apellido y, entre bromas, le preguntó si todavía creía en el socialismo. Ella lo miró con la serenidad de quien ya ha visto pasar demasiadas banderas. «Creo en la justicia», respondió, «no en los gobiernos». Los presentes rieron suavemente, sin comprender que aquella frase era más confesión que ironía. Unas semanas después, Melita redactó el que sería su último informe. No contenía nada crucial. Algunas observaciones sobre el desarrollo de la energía nuclear civil y comentarios sobre la política industrial británica. Lo entregó como siempre, con puntualidad, en un sobre marrón que desapareció sin rastro. Era el gesto final de una rutina que había durado casi medio siglo. En Moscú, el archivo de la KGB registró una última anotación junto a su nombre en clave: fuente inactiva, honorable. Así terminaba la carrera de la espía más improbable de la historia soviética. Sin ceremonia, sin recompensas, sin drama. Solo el silencio administrativo de una burocracia que reconocía, con frialdad, que el valor de una persona podía medirse también en su constancia. Melita siguió viviendo en su casa de siempre, cuidando su jardín y leyendo los periódicos cada mañana. La guerra seguía girando sobre el mundo, pero ella, desde su rincón invisible,
ya había cumplido su parte. El 9 de noviembre de 1989, el mundo cambió sin previo aviso. En la radio, una voz temblorosa anunciaba que el muro de Berlín había caído. Las calles de la capital alemana se llenaban de multitudes, de gritos y canciones, de manos que arrancaban ladrillos con la misma euforia con la que se desentierra el pasado. En su jardín de Bexley Heath, Melita Norwood apagó la manguera y permaneció inmóvil, escuchando. La noticia le llegó entrecortada por el ruido de las palomas y el murmullo de las hojas. El muro que durante 40 años había dividido al mundo y que ella, en su manera silenciosa, había ayudado a sostener, se desmoronaba. Por primera vez, Melita sintió que su causa se convertía en ruinas. El equilibrio que había guiado su vida entera se transformaba en una asimetría definitiva. El Occidente victorioso, la Unión Soviética agotada, el fin del miedo compartido. Durante los días siguientes, las imágenes de Berlín llenaron los noticiarios. En ellas, jóvenes que no habían vivido la guerra bailaban sobre el muro, rompiéndolo a martillazos, abrazando a los que hasta hacía una semana eran enemigos. Melita miraba la pantalla en silencio. Su rostro no mostraba tristeza ni alegría, solo una quietud casi resignada. Había trabajado durante medio siglo por un equilibrio que ya nadie necesitaba. En Londres, el MI6 y el MI5 celebraban discretamente el final del adversario histórico. La palabra KGB comenzaba a sonar antigua, casi arqueológica. Los agentes jóvenes hablaban de mercados, no de misiles. La Guerra Fría, decían, había terminado. Pero en un archivo subterráneo en Moscú, bajo una luz amarillenta y polvo acumulado, su nombre seguía allí. Melita Norwood. Nombre en clave. Hola. Sello rojo. Confidencial, ¿no? Действующий источник. Confidencial. Fuente viva. Su expediente había sobrevivido a purgas, traslados y reformas. Nadie lo había destruido porque nadie lo había considerado prioritario. Una nota añadida en el margen decía: no remunerada, ideológicamente constante, fuente moral. Mientras los imperios se derrumbaban, ella seguía viviendo en la misma casa, con el mismo abrigo y las mismas costumbres. Nunca viajó a Moscú, nunca conoció a quienes recibían su información. Tampoco supo que, en una caja metálica bajo el Kremlin, su vida entera estaba resumida en 20 páginas mecanografiadas. Los periódicos de 1991 anunciaron el colapso final de la Unión Soviética. Melita escuchó la noticia mientras preparaba el desayuno. No comentó nada. En cierto modo, aquello confirmaba algo que siempre había sabido. Las ideas sobreviven, los gobiernos no. En los años siguientes, su anonimato continuó intacto. Era una anciana entre tantas, invisible entre millones. Pero los archivos no permanecen cerrados para siempre. En 1992, un hombre cruzó una frontera con un maletín lleno de documentos y la paciencia de medio siglo. Y con él, el nombre de Melita Norwood comenzó lentamente a salir de la oscuridad. En el verano de 1992, un hombre cruzó la frontera hacia Occidente con un maletín repleto de secretos. Se llamaba Vasily Mitrokhin, antiguo archivista de la KGB. Durante años había copiado a mano miles de documentos y los había escondido en cajas bajo el suelo de su casa. Cuando la Unión Soviética se desmoronó, decidió llevárselos consigo. Aquel tesoro de papeles contenía medio siglo de espionaje, nombres, fechas, operaciones, fuentes humanas en todo el mundo. Los británicos lo recibieron en silencio. Durante meses, un equipo del MI6 y del MI5 trabajó en una instalación secreta en las afueras de Londres, clasificando el contenido de los archivos. La mayoría de los casos hablaban de espías ya muertos, redes olvidadas, operaciones cerradas. Pero entre los nombres amarillentos de la lista
apareció uno que sorprendió a todos: Melita Norwood. El archivo contenía cartas, resúmenes y comentarios de agentes soviéticos que la describían como una fuente fiable y desinteresada, activa durante más de 40 años. En una hoja mecanografiada, un oficial anotó: nombre en clave, hola, nacionalidad, británica, profesión, secretaria científica, motivación, ideológica. Los analistas del MI5 no podían creerlo. La mujer seguía viva, jubilada, viviendo en un suburbio de Londres. Había pasado inadvertida durante toda su vida. Nunca interceptaron una llamada suya, nunca la siguieron, nunca sospecharon. La que consideraban una simple ama de casa había burlado durante décadas a uno de los servicios de inteligencia más experimentados del mundo. El descubrimiento fue incómodo. En los despachos del gobierno británico, la noticia se trató con cautela. El expediente subió lentamente por la jerarquía, de los analistas al director del MI5, y de allí al Home Office y al número 10 de Downing Street. Cuando llegó al primer ministro, el dilema era evidente: procesar a una anciana de 80 años por traición y exponer la ineptitud de todo el sistema de seguridad británico, o dejarla en paz y hacer que la historia se olvidara de ella. El informe final tenía un tono frío, casi burocrático. Melita Norwood ha sido identificada como agente soviética activa entre 1937 y 1973. La información suministrada, aunque significativa en su momento, no presenta relevancia actual. No se recomienda acción judicial. La decisión política fue inmediata. Demasiado tarde para juzgarla, demasiado embarazoso para admitirlo. La orden fue clara: mantener el caso en reserva. Pero los secretos rara vez descansan donde se les ordena. En 1999, el archivo Mitrokhin se hizo público. Entre miles de nombres, el de Melita Norwood ocupaba apenas unas líneas, pero bastó para que su mundo se derrumbara. Los periodistas localizaron su dirección en cuestión de horas. Mientras los titulares llenaban los periódicos: la abuela espía de Londres, la secretaria de Stalin, Melita seguía sirviéndote en su cocina, tan serena como siempre. No necesitaba negar nada. Ya había pasado su vida entera siendo invisible. Ahora le tocaba aprender a vivir bajo la luz. Y mientras los medios desenterraban su pasado, el gobierno británico guardaba silencio, sabiendo que cada palabra que dijera solo haría más visible el error que había preferido no ver durante 40 años. En septiembre de 1999, el secreto mejor guardado de la Guerra Fría salió a la superficie. Los periódicos británicos publicaron en portada una historia tan improbable que parecía una novela. La abuela espía de Bexley Heath trabajó para la KGB durante más de 40 años. La noticia se extendió con la velocidad de una revelación y el tono de un escándalo. La mujer de 87 años que aparecía en las fotografías, delgada, con gafas redondas y una sonrisa educada, no se parecía en nada a la imagen del traidor. Los reporteros invadieron la calle tranquila donde vivía Melita Norwood. Las cámaras apuntaban a su puerta. Los vecinos se asomaban tras las cortinas, incapaces de reconciliar la figura amable que les ofrecía mermelada en Navidad con la espía soviética de los titulares. Siempre fue muy educada, decía una vecina. ¿De verdad trabajaba para los rusos? Esa mañana, Melita abrió la puerta con la serenidad de quien ha esperado ese momento toda su vida. Salió al jardín con una taza de té entre las manos y observó el enjambre de periodistas con una mezcla de curiosidad y cansancio. Le hicieron decenas de preguntas a la vez. Ella esperó a que el ruido bajara, miró a las cámaras y dijo con voz clara: ayudé a los rusos porque ellos merecían saber
lo que los demás ya sabían. Durante unos segundos, nadie respondió. Luego, las preguntas se multiplicaron. ¿Fue usted comunista? ¿Se arrepiente? ¿Qué siente al saber que traicionó a su país? Ella se limitó a encogerse de hombros. Yo no traicioné a mi país, replicó. Traicioné un secreto injusto. Sus palabras, simples y directas, recorrieron el Reino Unido como una descarga. Para algunos, fue la confesión de una traidora. Para otros, la defensa tranquila de una idealista. Los editoriales se dividieron. Los más conservadores pedían cárcel, aunque fuera simbólica. Los más liberales la presentaban como una mujer que había actuado por principios. El gobierno, en cambio, mantuvo silencio. El MI5 no emitió declaraciones y el primer ministro confirmó que no habría juicio. El caso está cerrado, dijo un portavoz. La prensa la bautizó con un nombre que mezclaba ternura y escándalo: la abuela espía. En los días siguientes, las cámaras la siguieron por las calles del vecindario. En el mercado, comprando frutas. En la biblioteca, devolviendo libros de historia. Nunca cambió su rutina ni se escondió. Sonreía a los curiosos, respondía con cortesía y volvía a su vida doméstica como si todo aquello fuera una exageración pasajera. En entrevistas posteriores, repitió una y otra vez la misma idea. No lo hice por dinero, lo hice porque creía que ayudar a la Unión Soviética ayudaría a mantener la paz. Los rusos tenían derecho a conocer lo que otros países planeaban. No buscaba absolución, tampoco arrepentimiento. Para ella, el juicio público era solo otra forma de ruido. Había vivido demasiado tiempo en silencio para temer a las palabras. Las televisiones mostraron imágenes de una anciana regando las flores de su jardín, mientras los reporteros esperaban tras la verja. En esas imágenes, el país descubrió algo inquietante. La traición podía tener rostro amable y la historia podía esconderse durante medio siglo detrás de una sonrisa educada y una tetera. Melita Norwood no pidió perdón ni ofreció justificaciones. Solo dejó una frase que, como todas las que pronunció, sonaba más a reflexión que a defensa. No cambié de bando. Cambié de idea sobre lo que significaba ser justa. Nadie pudo negar que, con sus actos, había modificado el rumbo del siglo. Y aunque las décadas la habían vuelto frágil, su voz conservaba una convicción que ni los gobiernos ni el tiempo habían logrado quebrar. En el verano de 2005, la vida de Melita Norwood se apagó con la misma discreción con la que había transcurrido. Tenía 93 años. Murió en su casa de Bexley Heath, rodeada de libros, papeles y rosales que había plantado con sus propias manos. No hubo funerales oficiales ni titulares de prensa. El mundo, ocupado en nuevas guerras y nuevos temores, apenas notó su partida. Nunca buscó dinero, ni fama, ni exilio. A diferencia de tantos agentes que cambiaron de lealtad o de identidad, Melita permaneció en el mismo lugar, entre las mismas calles y las mismas costumbres. Fue una espía que nunca huyó y una traidora que nunca se escondió. En el fondo, siempre se vio a sí misma como una ciudadana común que había hecho lo que creía necesario para mantener la paz. Vista con ojos modernos, su historia es una contradicción. Ayudó a un régimen que cometió atrocidades, pero lo hizo movida por una idea de equilibrio que, en su mente, era sinónimo de justicia. Su fe en la igualdad la llevó a servir a un sistema que no la practicaba. Su silencio protegió una causa que ya no existía. Y sin embargo, dentro de esa contradicción, vivió su verdad. El espionaje, en su caso, no se midió en traiciones, sino en lealtades invisibles. No fue una mujer de ambiciones,
sino de convicciones. No buscó el poder ni la venganza, sino una forma de compensar el peso desigual del mundo. Sus actos no fueron heroicos ni infames, fueron humanos. Hoy, con la distancia que da el tiempo, su historia persiste como un eco. Los imperios por los que trabajó y contra los que conspiró se han desvanecido, pero su nombre sigue apareciendo en los libros de historia y en los archivos de inteligencia, recordando que el espionaje no siempre se escribe con balas ni con traiciones, sino con convicciones silenciosas. En los jardines de Bexley Heath, el viento sigue moviendo las hojas de los rosales que ella plantó. Nadie los mira, nadie los menciona. Pero entre ese murmullo, su voz parece flotar todavía, serena, obstinada, inquebrantable. Yo solo hice lo que creía correcto. Y con esas palabras, el siglo XX cierra uno de sus capítulos más extraños y humanos. Una historia sin disparos ni persecuciones, donde la traición se confundió con la fe y la justicia con la duda. El relato de una mujer que entre la lealtad y la conciencia eligió la segunda.